Estimados estudiantes, David Yumikinga les saluda, su docente de filosofía. Y en la clase de hoy nosotros vamos a ver las ideas y los autores de varios filósofos en la etapa contemporánea. Como hemos ido viendo poco a poco varias ideas y varios pensadores de varias etapas específicas, ¿no? Y hoy nos vamos a dirigir a la contemporánea. Para eso es muy importante que nosotros conozcamos eh, estas etapas que ha tenido, ¿no? La edad contemporánea ha tenido una etapa muy importante y en esta etapa importante tenía varias ramificaciones, ¿no? Como el existencialismo, es una corriente filosófica que se centra en el individuo, la libertad, la responsabilidad personal. Algo muy importante también que tenemos que tener en cuenta en el existencialismo, que rechaza las explicaciones universales, ya no se centra en cómo funciona el mundo, no empieza a rechazar esto y se preocupa por la experiencia subjetiva, o sea, por la experiencia que yo tengo acorde a mi forma de ver esa experiencia y a la angustia existencial en este punto de que si en verdad existimos, si es que en verdad somos reales o somos solo un sueño, ¿no? ¿Cómo sé que yo existo o no existo? Entonces, el existencialismo empieza a tomar fuerza en esta etapa, ¿no? Cuando esta corriente filosófica. Esta corriente filosófica empieza a tomar fuerza con esta libertad, ¿no? Donde el ser humano busca la libertad y su propia responsabilidad personal, empieza ya a intentar vivir tal y como se encuentra y como es. Luego también autores destacados, lo que son Jean-Paul, su obra más conocida, El ser y la nada, explora la libertad y la responsabilidad humana. Él habla sobre cómo el ser humano tiene su propia libertad y cómo percibe su propia libertad y cómo esta libertad le lleva a tener tipos de responsabilidades. Y también Sastre acuñó la famosa frase, la existencia procede de la esencia, subrayando la primicia de existencia sobre cualquier esencia o propósito predefinido. Entonces aquí viene lo que es la metafísica, ¿no? La esencia, la sustancia, y es muy importante tener un poquito en cuenta de qué hablan estos para poder entender, ¿no? Luego viene Simón de Beauvoir, el segundo, sexto Beauvoir, analiza la operación de las mujeres y desarrolla una teoría feminista existencial, afirmando que no se nace mujer, se llega a serlo. Ella afirma que el ser humano nace como ser humano, más no como un género específico, pero luego empieza a hablar que no nace mujer, sino la sociedad empieza a ser mujer. Son puntos que empezaron a tomar fuerza en ese tiempo, ¿no? Recordemos que ella es una feminista muy importante que ha empezado a dar este paso subjetivo de cómo percibirse y de cómo percibir la realidad, ¿no? Es cuando las personas empiezan desde su punto de vista a percibir las cosas y cómo esta percepción te lleva a una verdadera realidad, ¿no? Entonces, como esta realidad se encuentra en modo subjetivo, entonces lo que yo creo que es lo correcto me va a parecer correcto, ¿no? Entonces también hay aquí grandes debates que intentan evitar llevarle al extremismo, sino más que se lleve como una corriente filosófica. También viene la fenomenología. Es un estudio de las estructuras de la experiencia desde el punto de vista de la primera persona. Se centra en cómo los objetos y eventos se aparecen en la conciencia, cómo funciona mi conciencia, ¿no? Aquí viene también los fenómenos, los fantasmas que hay un fantasma, se mueven las cosas de la casa, son fantasmas. Entonces aquí viene la fenomenología y empieza a dar explicaciones, ¿no? Que tal vez no son fantasmas, sino son productos de nuestra imaginación, son productos psicológicos que nosotros tenemos, la esquizofrenia, la psicología, y empieza a abarcar una rama tan enorme
Por otro lado, también autores destacados, ¿no? Como eh, Husserl, Edmund Husserl, considerado el fundador de la fenomenología en sus obras como las Ideas relativas a una fenomenología pura y Fisiología fenomenológica, propone la reducción fenomenológica para estudiar la conciencia pura. Empieza a partir de esos pensamientos psicológicos que a veces tenemos desde las cosas, movimientos, objetos, empezarle a ser más realista, ¿no? Más dirigido a la conciencia, que tal vez el ser humano, tal vez por un problema trascendental de la conciencia, puede sentir estos fenómenos, ¿no? Luego viene Heidegger, eh, él habla sobre el tiempo y el externo, explora el concepto de estar en el mundo desarrollando una fenomenología ontológica. Onto del ser, es el propio el ser humano, ontológico, el estudio del ser. Luego viene la hermenéutica. La hermenéutica es la teoría y la metodología de interpretación, especialmente de textos y símbolos, ¿no? Cómo interpretar los textos, cómo interpretar los símbolos para que no lleve, para que este no se vaya por otro nivel, ¿no? De intentar interpretar las dos al mismo tiempo, ¿no? Cada una tiene su tiempo, su forma y su espacio para poder ser interpretado. Algo muy importante, el referente importante, Hans-Jörg Gadamer, y que él argumenta que la comprensión es un proceso histórico, que todos estamos condicionados por nuestra tradición. Él habla de que el ser humano, por estar en su cultura, por estar en su grupo social, está condicionado. ¿Qué quiere decir esto? Que por estar en un grupo social estamos condicionados a ser creyentes en algo. Si estuviéramos en un grupo social donde la gente no cree, nosotros no estaríamos creyendo en ninguna deidad. Entonces le empieza a dar estos puntos, ¿no? Lo positivo y lo negativo, este condicionamiento de acuerdo a la sociedad, ¿es bueno o malo? También nos encontramos con el estructuralismo y postestructuralismo. Es una corriente que analiza las estructuras subyacentes, la lingüística, las sociales, las culturales, influyen en la experiencia humana y conocimiento, a que también como el ser humano, a través de a través de observar las culturas, a través de su idioma, a través de estos círculos sociales, él empieza a tener una nueva conciencia, un nuevo conocimiento, cómo esto influye en el ser humano, cómo el nacer en una cultura donde, donde el estudio no sea importante, pues va a influir en nuestro conocimiento, ¿no? Si nacemos en una cultura, en una sociedad donde es muy importante estudiar, donde es muy importante el teléfono, pues nuestra conciencia se va a ir adaptando a ese grado para que nosotros también podamos conocer. También luego llega autores destacados, ¿no? Como Levi Strauss, es su antropología, que es el estudio, el estudio del ser humano, el comportamiento del ser humano, estudia las estructuras subyacentes de las culturas humanas, cómo las culturas humanas influyen con el pasar del tiempo a nuestro grupo social actual. Luego Foucault analiza cómo las estructuras del poder y conocimiento influyen en la sociedad, cómo cuando una persona adquiere conocimiento, como una persona inteligente puede influir en una sociedad que carezca de un conocimiento específico, ¿no? Pues también habla de que el ser humano puede ser influenciado por personas que tienen un conocimiento más alto. Algo muy importante, su obra importante es Vigilar y castigar, la historia de la sexualidad, explora la relación entre el poder, conocimiento y el cuerpo. Cómo estos tres puntos, ¿no? El conocimiento, el poder y nuestro cuerpo tienen un gran impacto para poder relacionarnos con las demás personas. Luego Derrida, fundador de la destrucción de construcción derrida, cuestiona las oposiciones binarias. Y logocentrismo en textos como él también habla de este sentido, ¿no? De empezar a descomponer varias partes y llegar a una combinación específica, ¿no? Intentando cuestionarse estas posiciones que la gente se percibe o que la gente percibe de la realidad y llegando a un logocentrismo más, más cerca de uno mismo, ¿no? Y aquí analiza también estos textos de la gran matología, que empieza a dar un poquito de un mensaje más formal, más interpretativo, de cómo el estructuralismo empieza a dar un cambio más fuerte en la sociedad. Luego también nos encontramos con el pragmatismo. Pragmatismo es una corriente filosófica que sostiene que el significado de los conceptos y de la verdad de las creencias se deben evaluar según sus consecuencias prácticas, ¿no? Es, cómo estos impactos de la forma de creer en una deidad o cómo estos impactos de percibir un concepto, ¿no?
tienen consecuencias prácticas. ¿Qué quiere decir consecuencias prácticas? Consecuencias a la hora de practicarlo, ¿no? Como una persona creyente puede influenciar con sus hechos, como una persona que carece de, digamos, que presenta un conocimiento amplio, empieza a dar conceptos que la gente puede ser percibido de una buena manera, de una mala, ¿no? Luego también encontramos a John Dewey, que él aplica los principios pragmatismos de la pedagogía, defri- defendiendo la educación como un proceso de crecimiento y participación democrática. También viene Richard Rorty en la filosofía, en el espejo de la naturaleza, critica la idea de la filosofía como una disciplina que busca verdades externas, abogando por un enfoque más convencional y textual. Entonces, la filosofía contemporánea tiene autores y pensamientos muy diferentes y cada uno va contra criticando al otro, ¿no? Va empezando a contraponerse con lo que piensa el otro filósofo, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? Que cada uno empieza a cuestionar lo que va diciendo el otro, lo que va diciendo el otro y así sacar un concepto más amplio, más concreto de cómo tenemos que percibir hoy la realidad ya teniendo conocimiento que hay una variedad de conceptos, hay una verdad, una variedad de adquirir conocimiento y este conocimiento puede transformarse en un mensaje subjetivo o no subjetivo. Entonces, cómo esto poco a poco va influenciando para hoy encontrarnos en una realidad donde el hombre puede percibirse lo que él decida, ¿no? Intentar buscar defender un derecho acorde a mi percepción, ¿no? Entonces, mi libertad depende de mi percepción. Y entonces, como el ser humano ha empezado a ir distorsionando lo que decían estos filósofos para, eh, para adaptarle a su propio estilo de vida, a su propio ritmo, ¿no? Entonces, la filosofía también ha empezado a dar estos pasos enormes, ya diríamos que empieza ya a correr y así empieza a dar un mensaje más claro, más concreto de cómo tenemos que irnos comportando con el pasar del tiempo en la actualidad. Un gusto poder compartir con ustedes. Nos veremos la próxima clase y seguiremos conociendo un poquito más de la filosofía.